presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Sean bienvenidos, hermanos de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Gracias por brindarnos, una vez más este espacio diario en sus hogares. Ante todo, damos gloria y reconocimiento absoluto a Dios por poner en nuestro corazón la guía de este mensaje. Conectamos de inmediato con nuestra temática del día de hoy. Así es. En este momento van a ser las 11 de la noche. Muy bien. La hora un poco más tranquila con que podemos concentrarnos. La temática que llevamos el día de hoy lleva por título Despiértate tú que duermes. Ese es un llamado urgente en los últimos 100 metros de la carrera. Sí, señor. Y como siempre lo hacemos siempre con un texto bíblico. En este caso voy a nombrar dos textos. El primero está en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es nuestro primer texto en referencia. Y el segundo lo conseguimos en Romanos capítulo 13, verso del 11 al 12, donde dice: ya sabéis cuál es el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Caramba. Ya más o menos con esos dos textos ustedes pueden saber por dónde viene el tema. Sí. Distinguidos hermanos, quiero que por un momento se imaginen un estadio lleno, un estadio de fútbol lleno. Un corredor lleva ya recorridos casi todos los metros de la pista. Ha corrido bajo el sol. Ha sentido el cansancio en las piernas. Ha visto pasar a otros que se quedaron en el camino. Y ahora, a solo 100 metros de la meta, ¿qué es lo que hace un corredor sabio? No se relaja, no afloja el paso, claro, no se distrae mirando las gradas, aprieta los dientes, fija los ojos en la meta y corre con toda su fuerza, porque sabe que es precisamente en el tramo final donde se gana o se pierde la carrera. Así es, eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Iglesia de Dios, no estamos en la partida, no estamos ni siquiera a mitad de camino, estamos en los últimos 100 metros de la historia de este planeta, así como lo oyen. Y es en este tramo final, precisamente aquí, donde el enemigo ha desatado su mayor astucia. ¿Cuál es la astucia? Es adormecer al corredor cuando más despierto debería estar. Así es. Hace casi 300 años, Charles Wesley subió a un púlpito y, tomando como base Efesios capítulo 5, verso 14, sacudió a hombres y mujeres dormidos en su pecado con las siguientes palabras: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Habló de tres cosas allí Wesley. Primero, describió a los que duermen. Segundo, reforzó la exhortación a despertar. Y tercero, explicó la promesa hecha a los que despiertan. Pero esta noche, hoy, voy a tomar esa misma estructura de ese gran predicador Wesley, reformador, esa misma trompeta que Dios usó hace 3 siglos, sí, hace 3 siglos,
pero voy a hacerla sonar para el reloj profético en el que usted y este servidor estamos parados, que es el final del final. Porque el sueño del que hablaba Wesley ya no es solamente el sueño del pecador que no conoce a Dios. Hoy existe un sueño más peligroso todavía, y es el sueño del pueblo que fue levantado para predicar el mensaje más solemne jamás confiado a mortales sobre esta tierra, y que se ha quedado dormido en su propia cama. Y para ello voy a estructurar este mensaje en tres etapas, tres fases, en tres partes. La primera la he llamado el retrato de los que duermen. Sí. Charles Wesley describió en su sermón, como les dije, hace 3 siglos, que el sueño es como ese estado natural del alma en el cual el pecado ha entorpecido todos los sentidos espirituales. ¿Qué quiso decir él con eso? Bueno, que se tienen ojos y no se ve, se tienen oídos y no se oye, y se tiene un corazón que ya no se siente o que no siente. Es la imagen del que está en peligro de muerte y sin embargo sueña que está en paz. Paz, paz, dice, mientras el inframundo se mueve bajo sus pies. Pero hermano, hoy quiero mostrarles un sueño todavía más solemne. Es el sueño de una iglesia. Una iglesia que en algún momento de la historia fue levantada por Dios mismo para llevar al mundo el mensaje de los 3 ángeles que están contenidos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Donde vemos allí el mensaje del juicio, de la caída de Babilonia y de la advertencia contra la marca de la bestia. Esa iglesia recibió una luz que ninguna otra generación había recibido con tanta claridad. Y sin embargo, como las 10 vírgenes de la parábola, todas se durmieron. Como dice Mateo 25, verso 5. Ahora, ¿cómo se ve hoy ese sueño? ¿Cómo lo vemos hoy? Bueno, se ve en púlpitos convertidos en escenarios donde en lugar de alimentar a las ovejas con la palabra viva, se entretiene a los cabritos. Ya lo decía Charles Spurgeon, ese predicador que hizo temblar Londres con la verdad. Lo advirtió hace más de 100 años. Él decía, llegará el día en que en lugar de pastores que alimentaran a las ovejas, se levantarían una partida de payasos entreteniendo a los cabritos. Y el que conoce Mateo 25 sabe lo que significa esto. Sabe lo que son las ovejas y los cabritos. Hermanos, ese día ha llegado. Hoy se llenan auditorios con espectáculos, con emociones fabricadas, con mensajes de autoayuda que nunca mencionan el pecado, mucho menos el juicio ni la santidad. Mientras el pueblo se muere de hambre espiritual sin saberlo, aplaudiendo su propia inanición. Pero, siempre un pero. Hay un sueño todavía más solemne que el del pastor que entretiene. Y es el sueño del pastor que sí conoce la gravedad de la hora, que sí ve la apostasía avanzar, que sí sabe lo que las escrituras y el testimonio profético están declarando para estos días, pero calla. Sencillamente prefiere callar. Y no calla porque no sepa. Calla porque teme. Teme perder su credencial, su salario, su posición, la aprobación de sus superiores o el aplauso de su congregación. Y, en consecuencia, se convence a sí mismo de que su silencio es neutral, que no señalar el peligro no es lo mismo que aprobarlo. Qué ironía, ¿no? Pero déjeme decirle, hermano pastor, hermano anciano, hermano líder, te lo digo con todo el amor de Cristo, pero también con toda la solemnidad que la palabra exige. El silencio nunca ha sido neutral en la Biblia. Dios lo dijo al profeta Ezequiel con una claridad que no deja escapatoria.
En el capítulo 3, verso 18 dice el Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, pues él morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tus manos. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso, pastor, líder, anciano? Su sangre la va a demandar de tu mano. No la mano del que se durmió, la mano del atalaya que vio venir la espada y no tocó la trompeta con voz certera. Así es lamentable esta situación. Y el profeta Isaías ya había retratado a estos guardianes. Él dijo: atalayas ciegos son todos ellos, ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, están soñolientos, echados, amadores de dormir. Eso lo dice Isaías capítulo 56, verso 10. Un perro que no ladra cuando el lobo se acerca al rebaño no es un perro pacífico, es un perro cómplice. Eso es lo que debemos entender. Y el mismo Jesús, nuestro Señor, trazó la diferencia entre el pastor y el asalariado. Lo dijo claramente. Dijo que el asalariado ve venir al lobo y como no es el pastor y las ovejas no son suyas, deja las ovejas y huye. Porque el asalariado y no, precisamente porque es asalariado y no le importan las ovejas. Caramba, el Señor tenía un telescopio, pero dentro del telescopio como que tenía un microscopio. Fíjense lo que dijo Jesús. Mismo Jesús lo trazó con una diferencia milimétrica entre lo que es el pastor y el asalariado. Decía que el asalariado ve venir al lobo y como no es el pastor y las ovejas no son suyas, pues deja las ovejas y huye porque es asalariado. Y como es asalariado, va detrás del salario, de la posición, ¿no? ¿Por qué? Porque no le importan las ovejas, porque él dice que no son suyas. No huye porque sea malo por naturaleza, ¿no? Huye porque ama más su sueldo y su credencial que a las ovejas que Dios puso bajo su cuidado. Que quede claro esta noche, ¿no? Esto no es un llamado a la temeridad ni al escándalo innecesario. Es el mismo llamado que Pablo pudo hacerle a los ancianos en Éfeso, con la conciencia limpia, cuando les dijo: no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Y por eso pudo añadir sin temor el apóstol Pablo: por tanto os protesto en el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos. Eso lo registra Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 26 al 27. Entonces, esa y no otra es la única posición segura para un pastor en tiempos como este. No la comodidad de la credencial, sino la limpieza de la conciencia delante de Dios. Entonces, si tú, pastor, líder, anciano, maestro, ves la gravedad de la hora y callas por miedo a perder tu puesto, tu sueldo, tu popularidad, entiende que ese silencio tiene un precio y no lo pagas tú solo. Lo pagan las ovejas que confiaron en que tú le dirías la verdad. En el día del juicio, Dios no te va a preguntar cuántos años serviste en tu cargo sin generar conflictos. Te va a preguntar si tocaste la trompeta. Y voy a ir más allá, hermanos, porque el silencio no es el único refugio. Hay otro más sutil todavía, y es el de aquel pastor o líder que sí conoce la gravedad de la hora, que confrontado con la realidad, entonces te dice: yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo la corporación, la Asociación General, ni la Unión Norteamericana. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo en esas desviaciones, en esas herejías. En mi iglesia yo predico la verdad. Y con eso cree que su conciencia queda limpia. Pero hermano, escúcheme bien. No basta con tener la casa en orden si sigues sosteniendo con tu firma, con tu función, con tu diezmo que entregas a las mismas arcas, a esa estructura entera que arriba está tolerando y hasta produciendo la apostasía que tú mismo reconoces.
Entonces tú no puedes pensar que tu conciencia te va a limpiar de eso. La Biblia no conoce ese tipo de neutralidad corporativa. Recuerden el caso de Acán en Josué capítulo 7. Un solo hombre tomó del anatema, escondió lo que Dios había prohibido tocar. Y sin embargo, cuando Israel fue derrotado en Hai, la escritura no dice Acán ha pecado, no, dijo fue Israel ha pecado. Solo registra Josué capítulo 7, verso 11. Entonces todo el campamento cargó con la derrota, con la vergüenza, con el juicio de Dios, mientras el pecado permaneció escondido y nadie lo confrontaba. Y eso es responsabilidad corporativa. No es una teoría moderna, es un principio que Dios mismo ha establecido, señores. Y ustedes lo saben, ustedes lo saben. Y no se queda en el Antiguo Testamento. Cristo mismo, hablando a las 7 iglesias de Apocalipsis, no reprende solamente a los que enseñan el error, ¿no? A Pérgamo le dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, lo dice Apocalipsis 2:14. A Tiatira le dice, toleras que esa mujer Jezabel enseñe, lo dice Apocalipsis 2:20. ¿Se dan cuenta? El reproche cae sobre la congregación entera por tolerar, no solamente sobre quien enseñaba la mentira. ¿Por qué? Porque Dios juzga la tolerancia colectiva con la misma seriedad que juzga el error mismo. Por eso el apóstol Juan pudo escribir sin rodeos, el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda de Juan capítulo verso 11. Y el apóstol Pablo lo advirtió a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Lo dijo Pablo en 1 Timoteo 5:22. Entonces, sostener con tu ministerio, con tu credencial, con el sistema de diezmos y ofrendas que alimentan las mismas arcas, desde donde se están tolerando y hasta decretando estas desviaciones y herejías, no es un acto neutral. Es, lo llamemos como lo llamemos, una forma de convalidación. Así es. Ahora bien, hermano, quiero ser justo delante de Dios y delante de ustedes, porque la escritura también es clara cuando dice que el alma que pecare, esa morirá. Lo dice Ezequiel 18:20. No estoy hablando del hermano sencillo que ama a Dios, que no tiene el discernimiento ni la información para ver lo que muchos de sus pastores sí ven. Ese no es mi blanco de este mensaje y Dios conoce su corazón. Hablo de aquel que ya fue confrontado con la realidad, que ya sabe que ya no puede alegar ignorancia y que aún así elige seguir recibiendo su sustento y su función de una estructura que sabe que está fallando, escudándose en que en mi iglesia yo sí predico la verdad, porque yo lo he confrontado personalmente. Ese refugio no lo sostiene la palabra, lo dice Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso lo dice Efesios 5:11. Entonces el mandato no es aislarte en silencio dentro de tu propio púlpito. El mandato es reprender, es marcar posición. Que quede claro delante de Dios. La responsabilidad de quien sabe y calla, de quien sabe y sigue sosteniendo, no es igual a la del pastor que no sabe, pero tampoco es inocencia. Es complicidad y esa complicidad tendrá que rendir cuenta. ¿Ok? Ahora, aunado a todo ello, vemos también con muchísima preocupación la burla y el menosprecio hacia el don profético, que Dios mismo prometió derramar sobre su iglesia remanente en los últimos días. Lo que antes se recibía con temor y reverencia, hoy se ridiculiza desde adentro, se relega a un segundo plano y se trata como una reliquia incómoda del pasado, porque eso es lo que se oye. Hay una cantidad de pastores ahí que yo los llamo conservadores. No, hay bastante, muchísimo. Ahí que están de acuerdo con el don de profecía. Pero no los veo apuntar con el dedo fuertemente reprendiendo la organización que ellos sostienen. Porque si lo hicieran,
yo creo que no estuvieran ahí con el mismo credencial ni ganándose un sueldo porque son pastores. No lo creo. A lo mejor hay quien sí lo dice, he escuchado al pastor Bor hablar de eso, pero muy subliminal, muy suave, como para no quebrar los vidrios, ¿no? Pero olvídese de eso. Una iglesia que desprecia la voz profética que Dios le dio para guiarle en la oscuridad final es una iglesia que ha apagado su propia lámpara. Sí, y se ve en la introducción de doctrinas también que no vienen del cielo, sino de la presión del mundo. Se ordena al sacerdocio a quienes las escrituras no señalan para ese oficio. Se reinterpreta la palabra para acomodarla al espíritu del tiempo, en lugar de que el espíritu del tiempo se rinda ante la palabra. Y el mismo testimonio profético, como les digo, que esa iglesia dice honrar, ha venido advirtiendo con voz cada vez más urgente que se acerca la hora en que esa misma organización cederá ante la presión y ordenará guardar el falso día de reposo, el domingo, precipitando así el cumplimiento final de la profecía y trayendo sobre sí un sedazo, una purificación dolorosa, señores. Está anunciado. Y debe ser por eso que muchos de los que están cuidando las prebendas de esa organización están relegando entonces el espíritu de profecía. Y se ve quizás de la forma más sutil y por eso más peligrosa en el abandono silencioso de la doctrina de la justificación por la fe, convertida en licencia para el pecado. ¿Sí? Porque hay quienes incluso desde púlpitos de la vieja trayectoria, de la vieja guardia, que los que están dentro de la organización saben quiénes son, enseñan hoy que podemos avanzar hasta el fin, que solamente nosotros vamos a obtener la salvación, la santidad es cuando venga Cristo y nos ponga el manto de justicia. Que la gracia cubre lo que sea sin que haya transformación real de vida. Pero la palabra es clara. Y el mismo Wesley, él mismo lo predicó con fuego. Sin santidad nadie verá al Señor. Se está repitiendo el error de 1888, la caída en 1888 porque la asociación no quiso nada con el mensaje de la justificación por la fe. Ahí tienen hombres pastores en cargos de responsabilidad gremial que están predicando esa herejía. Señores, no hay evangelio verdadero que separe la justificación de la santificación. El que duerme así, duerme arropado con la manta de una gracia barata que nunca lo despertará a tiempo. Y a todos los que lo han seguido y han aprobado esas herejías. Sí, señor. Y este es el retrato. Una iglesia que fue llamada a ser voz de alerta y se ha convertido en eco del mundo. Un pueblo que fue llamado a ser luz y ha preferido la penumbra tibia de la comodidad. Como dice, o como decía el antiguo profeta Isaías, y ya lo dijimos, ciegos son todos ellos ignorantes, perros mudos. Isaías 56:10. Esa ha sido entonces nuestra primera parte de este tema. La segunda tiene que ver con una exhortación urgente. Sí, y es a despertar porque la hora ha llegado, señores. Así es. Hermanos, en esta fase no vengo a susurrar, vengo a gritar con la misma urgencia con la que Wesley gritó hace 3 siglos, pero con una diferencia. Él hablaba de una hora que se acercaba. Yo les hablo es de una hora que ya está tocando la puerta. Recuerden al corredor. Estamos en los últimos 100 metros. Las señales que Cristo mismo dejó como reloj profético se están cumpliendo ante nuestros ojos, una tras otra, sin pausa. Los desastres naturales se multiplican y se intensifican en frecuencia como nunca antes ha sido registrado en el planeta. La violencia contra los hijos de Dios cobra víctimas todos los días en distintas regiones del mundo, en África, en los países asiáticos. Hermanos, miren, esa gente son hermanos nuestros,
que son perseguidos, encarcelados y asesinados simplemente por confesar el nombre de Cristo. Lo dijo el Señor, ¿no? En Mateo 24. La iniquidad se ha desbordado como un diluvio sobre las naciones y el amor de muchos se ha enfriado. Ya lo advertía Mateo 24. Jesús mismo dijo que estas cosas serían principio de dolores, señales de que el fin está a las puertas. Pero hay una señal más específica, sí, más específica, más solemne, que debe sacudirnos del sueño. Y es la imagen de la bestia de la que habla Apocalipsis 13, que está a punto de recibir aliento para hablar como un dragón. Esa unión de poder religioso, que es el papado y su curia romana, y el poder civil, que son los Estados Unidos de Norteamérica, que la profecía anunció que se levantaría en los últimos días, está tomando forma definida, precisa e inequívoca ante nuestros propios ojos. Y con ella se acerca el decreto de la marca de la bestia. Sabemos que la marca es el domingo, que es la prueba final que Dios permitirá para que cada persona sobre esta tierra decida de una vez y para siempre a quién va a servir y a quién va a obedecer. Esto no es una teoría lejana para las próximas generaciones. Es la generación que camina hoy sobre esta tierra la que va a ver el desenlace de esta profecía. Escríbalo. Y mientras el mundo corre hacia ese desenlace, entonces la pregunta es, ¿qué hace gran parte de la iglesia que debía estar de pies, vestida y con la lámpara encendida? Bueno, se ha metido en la cama, se ha dejado seducir por Roma, por sus formas, por su búsqueda de unidad a cualquier precio, con su influencia creciente sobre gobiernos e instituciones. Pero el llamado de Apocalipsis 18 no ha perdido vigencia ni un solo minuto. Dice en Apocalipsis 18:4, salgan de ella por lo mío. O sea, no podemos seguir durmiendo abrazados a aquello de lo que Dios nos ordena separarnos. Por eso, en el nombre de Jesús, entonces, yo te digo esta noche, despiértate, hermano, despiértate. No es mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando termine esta crisis o aquella. Es ahora. La noche está avanzando y se acerca el día, como dice Romanos 13:12. Si tú eres pastor, entonces deja de entretener cabritos y vuelve a alimentar ovejas con pan sólido, con la verdad presente, aunque te cueste la popularidad. Si tú eres miembro, deja de esperar que las señales lleguen a tu puerta para reaccionar. ¿Por qué? Porque las señales ya están aquí presentes. Sacúdete el polvo, ciñe tus lomos, ata tus sandalias, envuélvete a tu manto y sigue a Jesús, como el ángel sacó a Pedro de la cárcel mientras aún dormía entre cadenas, sin saber que su ejecución estaba programada para el amanecer. Porque como dice Wesley, la eternidad depende de este momento. Es una eternidad de gozo o una eternidad de muerte. Y a diferencia de los siglos que nos separan de aquel predicador, tú y yo no tenemos ya 300 años por delante para decidir. Son los últimos 100 metros de la carrera final para el regreso de Cristo. Con eso, entonces entremos en nuestra fase final. Es la promesa a los que despiertan. Sí, hermanos, tengan en cuenta, voy a ser claro, este no es un mensaje de terror sin esperanza. Wesley terminaba su sermón no con la amenaza, sino con la promesa: y te alumbrará Cristo. Esa misma promesa sigue en pie para nosotros hoy, por supuesto, la gracia está abierta. A todo aquel que despierte ahora, que se levante de entre los muertos, que salga de la cama de la tibieza, de revolcarse con Roma y con los Estados Unidos y de la componenda, Cristo le promete su luz, y es la luz de su gracia aquí y la luz de su gloria en la eternidad. Entonces, el que responda al llamado no quedará avergonzado. Dios ha prometido sellar a su pueblo, marcar en su frente a quienes le aman y guardan sus mandamientos. Es de protegerlos en medio de la tormenta final, como protegió a Noé en el arca y a los israelitas bajo la sangre de los dinteles de las puertas en Egipto.
Lo registra Apocalipsis 7 y Ezequiel capítulo 9. Entonces, el que despierta a tiempo será hallado, como dice la Escritura, vestido y en su juicio cabal, ¿no? Con aceite en su lámpara, con la justicia de Cristo cubriéndolo, listo para encontrarse con el esposo cuando venga a la medianoche. Marcos 5 en adelante. Para ese pueblo se cumplirá la promesa: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Cómo lo dice Malaquías 4:2? Entonces, para ese pueblo la oscuridad de la marca de la bestia no significará terror, sino la culminación gloriosa de la fe que sostuvieron hasta el final. Porque tendrán la fe de Jesús y guardarán los mandamientos de Dios, como lo dice Apocalipsis 14:12. Y verán al Cordero triunfante en el monte de Sión cuando haga su aparición en las nubes de los cielos. Esta es la buena noticia en medio del reloj profético. No estamos condenados a dormir. Dios mismo está sacudiendo la cama, está enviando terremotos y advertencias, mensajeros y su Espíritu Santo para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Todo el que responda a ese llamado y le busque, pues no lo hará en vano. No lo hará en vano. Y concluyo este tema. Hermano, volvamos al corredor de los últimos 100 metros. Ya has corrido casi toda la carrera. Has visto caer a otros en el camino. Y ahora, justo cuando la meta está a la vista, es cuando más necesitas estar despierto y alerta, con los ojos fijos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Así lo expresa Hebreos 12, verso del 1 al 2. No podemos seguir viendo cómo la marca de la bestia se acerca mientras nosotros reposamos discutiendo cosas sin importancia, o entretenidos en pañuelitos amarillos y marchaderas como que si estamos en un cuartel, o hablando de otras nimiedades cuando tenemos en las manos una responsabilidad con ese mensaje que les estoy dando. No podemos seguir viendo cómo la imagen de la bestia se prepara para hablar como dragón mientras la iglesia calla o se acomoda. No podemos permitir que una generación entera se pierda porque quienes debían tocar la trompeta prefirieron el silencio cómodo y cómplice. Así como escribió Wesley, ya es hora de que despertemos de nuestro sueño antes que se toque la trompeta del Señor. Y esa hora para nosotros ya no es una posibilidad futura. Es esta noche, es hoy, es en este momento. Entonces, definitivamente, distinguidos hermanos, que no puedo dejar de hacerles un llamado. Sí. Apreciados y distinguidos hermanos, con la misma autoridad de la palabra de Dios te pregunto hoy, tal como el apóstol lo hizo hace 2000 años. Y así como Wesley lo repitió hace 300. ¿En qué estado se encuentra tu alma en este instante? Si Cristo viniera ahora mismo mientras hablo, ¿estarías listo para encontrarte con Él? Tal vez eres tú quien ha estado dormido en la comodidad de una religión de forma sin poder, de rutina y sin vida. Tal vez eres tú quien ha permitido que la voz profética de Dios se ridiculice en tu propio corazón sin que la defiendas. Tal vez eres tú quien ha creído la mentira de que se puede pecar hasta el final y aún así entrar por la puerta angosta. Tal vez eres tú quien ha sabido la verdad de estos tiempos y sin embargo ha preferido cerrar los ojos un poco más. Pero esta noche, hoy, la voz de Dios te dice lo mismo que le dijo a Éfeso por medio de Pablo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, no esperes a que la marca de la bestia sea decretada para decidir de qué lado estás. No esperes a que la imagen hable para tomar tu posición. No sigas creyendo que mientras te mantienes con tu silencio cómplice debajo del mismo techo donde se están predicando todas estas herejías, vas a quedar ileso o vas a pasar por debajo de la mesa. Recuérdate de acá. Así que decide ahora, ponte de pie ahora, sal de la cama de la tibieza ahora.
Si tu corazón ha sido tocado con este mensaje, quiero invitarte a que ores, a que te pongas de pie donde estás, con una declaración delante de Dios de que hoy despiertas, de que hoy te levantas de entre los muertos, de que hoy decides caminar en santidad, de que hoy decides ser fiel al mensaje de los 3 ángeles, cueste lo que cueste. La carrera está por terminar, faltan solo 100 metros, y entonces corramos juntos, despiertos, con los ojos puestos en Jesús hasta que Él venga. Señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta la victoria siempre en el nombre de Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.